Buenos días, hermanos, a aquellos que no saludé. Les voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias, aquellos que quieran buscar, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Si bien esta mañana vamos a estar apuntando o tratando de hablar más acerca del versículo 10 al 12, vamos a leer desde el 3 para tener una especie de contexto de lo que estamos diciendo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 al 12. Déjenme comenzar esta mañana, mis hermanos, con una pregunta. ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente, a la cabeza, cuando tienen algún problema o alguna dificultad? ¿Qué es lo primero que pensás cuando hay una dificultad en tu vida, cuando hay un problema? Esta pregunta es importante. Sí, hermano. Orar. Sí, a lo mejor no detenerme a orar, pero seguida, cuando vengo caminando, en 2 cuadras media vacía, todo el tiempo vengo orando. Orar. La verdad que cada persona es un mundo en este aspecto, ¿no? Cada persona tiene su forma de reaccionar. Por eso, y la pregunta fue general, ¿no? ¿Qué es lo primero que pensás en lo personal, ¿no? Cuando tenés un problema o una dificultad. Y esta pregunta es importante por 2 motivos, mis hermanos. Gracias, Pupe. Es importante por 2 motivos. Primero, tenemos que entender que vamos a tener aflicción como cristianos. Dice el libro de Job, allá en Job 5:7, dice que así como las chispas se levantan para volar en el aire, así nace el hombre para la aflicción. Y también recordarán las palabras del Señor Jesucristo que dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea que tenemos que tener bien en claro estos 2 motivos. Primero, en el mundo vamos a tener aflicción. Van a venir aflicciones, querramos o no querramos. Van a venir pruebas, tengamos ganas o no tengamos ganas. Las pruebas van a venir. Y segundo, de la manera que contestemos esta pregunta, cómo reaccionamos o qué pensamos apenas tenemos esta aflicción, va a determinar que tengamos una derrota espiritual o una victoria espiritual. Va a determinar que crezcamos espiritualmente o que seamos derrotados espiritualmente. De la manera que pensemos, ¿no? Cuando elegí este pasaje, lo elegí porque en la época que Pedro escribe esta carta, a sus lectores originales estaban pasando por un momento parecido. Estaban pasando por un momento de prueba, por un momento de aflicción, por un momento de sufrimiento. No en esta época, pero un poquito más adelante, los cristianos que recibieron esta carta empezaron a recibir la peor persecución de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque un tiempo después de que esta carta fue escrita, un tal Nerón, emperador de Roma, se le ocurrió incendiar la ciudad de Roma y echarle la culpa a los cristianos. Y después de esa echada de culpa de Nerón a los cristianos por el incendio de Roma, se desató la peor persecución de la historia de los cristianos. Ustedes se acordarán, ¿no? Eran echados al foso de los leones, era quemado en la hoguera, eran entregados a los gladiadores para que los mataran, los descuarticen, eran crucificados, algunos crucificados de cabeza, eran obligados a trabajar de tal manera que morían a través del trabajo forzado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Pedro, como ya dijimos, capítulo 1, versículo 3, y vamos a seguir charlando un poco acerca de lo que Pedro dice. Dice así la palabra de Dios. Permiso. Bien, dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en la cual vosotros os alegráis. Otra versión dice, en la cual vosotros os regocijáis. Y es tiempo presente, se regocijan en el tiempo presente. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora, aunque ahora no lo veis, os alegráis o os regocijáis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En este contexto es lo que vamos a tratar de estar estudiando esta mañana. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Otra versión dice, los ángeles anhelan mirar. Bien, hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, que tu palabra sea la que predomine. Te ruego, Padre, que esta mañana sea tu palabra la que hable a través de nosotros, que nos hable a nosotros y que podamos ser fieles, Señor, primeramente a ti y también a tu palabra, para obedecerla en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, resumiendo, ¿cómo podemos resumir esto? Pedro le escribe a los cristianos del primer siglo, sabiendo que tenían problemas, que tenían dificultades, pero él va entrelazando, ¿no? Porque parece que la carta de Pedro, a pesar de todos los problemas que había en el primer siglo, la carta de Pedro no es una carta de derrota, no es una carta de queja, no es una caja de, mire, somos perseguidos y ahora qué hacemos, ¿no? Sino que más bien es una carta de gozo y esperanza. Y Pedro va entrelazando, ¿no?, el sufrimiento que está teniendo la iglesia del primer siglo con esta idea. Tener gozo y esperanza a pesar del sufrimiento. Tengan gozo y esperanza a pesar del sufrimiento. Y se puede resumir, la carta de lo que acabamos de leer se puede resumir de esta manera. Es verdad que de este lado de la salvación, de este lado de la eternidad, vamos a tener aflicciones. Es verdad que de este lado de la salvación vamos a tener un montón de problemas. Pero nuestro mayor problema, el problema más grande que teníamos, ya fue resuelto. El problema más grande que teníamos ya fue resuelto. Y esta es la idea de toda la carta. La idea de toda la carta es esta. El problema más grande que tenía vos, mi hermano, yo, mi hermano, ya fue resuelto. Ya se resolvió. No importa los problemas que podemos llegar a tener de acá en más. El problema más grande ya fue resuelto. ¿Cuál fue ese problema? Me gustaría que leamos para tener una idea, ¿no? Ahí nomás en 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. También el versículo 3, capítulo 3, versículo 18. Y es así la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en el Espíritu. Y los versículos 3 y 4 que acabamos de leer dice así: bendito sea el Dios, o bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros. El problema más grande que teníamos era nuestra salvación. Y esa salvación ya fue resuelta por Cristo. El problema más grande que teníamos como personas, como individuos, era nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Y eso ya fue resuelto por Cristo. Y eso le dice Pedro a los hermanos del primer siglo, y también nos lo está diciendo nosotros. Tu problema más grande, mi hermano, si tú eres cristiano, si tú eres verdadero cristiano, lo cual creo que es el caso de todos aquí, ya fue resuelto. Ya está. Si tú eres cristiano, si Cristo tuvo un encuentro personal contigo, tu problema más grande ya está resuelto. Pero aún así, Pedro, en el pasaje que acabamos de leer, y esta es la idea de la predicación esta mañana, da 3 motivos o 3 argumentos más para que nosotros como cristianos no estemos sintiéndonos derrotados. A pesar de las pruebas o a pesar de las dificultades, nuestro problema más grande ya fue resuelto. Cristo ya murió por nosotros, pero aún así Pedro da 3 motivos más para que nosotros no nos sintamos derrotados en el momento de pruebas. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar los ángeles. ¿Cuál es el primer argumento que hace Pedro con respecto a por qué debemos estar contentos? Dice Pedro, los profetas del Antiguo Testamento anhelaban saber y entender lo que nosotros entendemos. Los profetas del Antiguo Testamento anhelaban saber y entender lo que tú y yo entendemos. Cristo, en las profecías en el Antiguo Testamento, hay muchas profecías acerca de Cristo. Muchas profecías acerca de Cristo. Y Pedro lo que quiere decir a los creyentes, que nosotros, que somos creyentes del nuevo pacto, somos mucho más privilegiados que ellos. Una cosa a notar así al pasar, mis hermanos, sin ánimo de aburrirlo, es que fíjense lo que dice el versículo 11. Dice que el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No sé si ustedes entienden, ¿no?, lo que estamos diciendo, pero Cristo estaba en los profetas anunciando a Cristo. Cristo estaba el Espíritu de Cristo estaba en los profetas anunciando a Cristo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí esto me maravilla. Que Cristo mismo estaba en los profetas, inspirando a los profetas para que anunciara a Cristo. Dice la palabra de Dios, los sufrimientos que Cristo iba a sufrir y las glorias que iban a venir después de eso, ¿no? Pero Cristo estaba anunciando a Cristo ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero como dijimos, lo que quiere decir en ese pasaje es que nosotros los creyentes somos mucho más privilegiados que los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros los creyentes del Nuevo Pacto somos más privilegiados que los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Es que si tú eres verdadero creyente, estás en una mejor posición que cualquiera de los profetas que quieran nombrar. Moisés, David, y bueno, los profetas dijimos, ¿no? Ezequiel, Isaías, cualquiera de esos profetas. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque nosotros tenemos una mayor revelación. Déjenme hacer una pregunta más. Varias preguntas durante la mañana, ¿no? Pero por ejemplo, ¿quién fue el mayor y el último de los profetas? ¿Quién fue el más grande y el último de los profetas? Dicho por Jesús. No fue Malaquías, sino fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Bien, me gustaría que busquemos un pasaje más, mis hermanos. Está en Mateo 11, versículo 11.
aquellos que lo quieran buscar conmigo. Mateo 11:11. Dice así la palabra de Dios en boca de nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El mayor de los profetas y el último de los profetas fue Juan el Bautista. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo, ¿no? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño en el nuevo pacto, es mayor que Juan el Bautista. El más pequeño, aquel hermano que pasa desapercibido en la iglesia, el que tiene menos dones o menos talentos, el más pequeño es mayor que Juan. El más pequeño de los hermanos es mayor que Juan. Por eso también Jesucristo dice en Mateo 13:16, no lo vamos a buscar, que bendito los ojos de los apóstoles porque vieron y oyeron cosas que muchos anhelaron ver y oír, pero no lo vieron y lo oyeron. Bendito los ojos de aquellos que vieron y oyeron lo que otros muchos anhelaron ver y oír, pero no lo vieron y lo oyeron. Muchos anhelaron ver a Jesucristo. Muchos anhelaron tener lo que nosotros tenemos hoy, la revelación completa de Cristo, la presencia misma de Cristo en nuestras vidas. Pero sin embargo no lo tuvieron. ¿Se imaginan los hermanos del Antiguo Testamento estando en el cielo, no? Ellos deben saber, no sé cómo será la relación de los que están en el cielo con nosotros, no sé si podrán ver o no, eso no lo dice la Biblia, estamos especulando, ¿no? Pero imagínense que ellos sí pueden vernos, ¿no? Y digan, wow, estos hermanos del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mis hermanos, tenemos el privilegio de entrar en el lugar santísimo todas las veces que querramos, en el momento que querramos. En el Antiguo Testamento solamente una persona, el sumo sacerdote, entraba una vez al año en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, para ofrecer sacrificio. Solamente una persona una vez al año. Y nosotros tenemos el privilegio de entrar o ir al trono de la gracia cuantas veces querramos, en el momento que querramos. Cuando yo quiera ir al trono de la gracia, cuando tú quieras ir al trono de la gracia, podemos ir. Por eso Hebreos dice, acérquense al trono de la gracia. Libremente y confiadamente, acérquense al trono de la gracia, porque tenemos el libre acceso al trono de la gracia. Esto está en Hebreos 4:16. Y más adelante, explicando también en Hebreos 10, el autor de Hebreos dice, después de explicar todo lo que Jesucristo hizo, dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Nosotros tenemos ese privilegio, la gente del Antiguo Testamento no lo tenía. No sabemos qué piensan también, como dijimos, los hermanos del Antiguo Pacto que están en el cielo, pero me imagino que deben estar diciendo, wow, si nosotros hubiéramos tenido lo que ellos tienen, ¿no? Si David hubiera tenido lo que nosotros tenemos, si Abraham hubiera tenido lo que nosotros tenemos, wow, si yo hubiera podido tener eso que ellos tienen. Ninguna dificultad presente o por venir, mi hermano, nos puede quitar este privilegio de ser salvos en Cristo y tener la posibilidad de estar en la presencia de Dios cuantas veces queramos. Déjenme hacer una pregunta, y esta es una pregunta para ustedes, no quiero que me respondan. Si a ustedes le dieran la posibilidad de elegir, en este momento, le dieran la posibilidad de elegir entre una vida llena de placeres, libre de dificultades, con muchas abundancias, sin ningún tipo de falencias o carencias, pero sin Cristo. O la vida que ahora tiene, llena de dificultades, con problemas, con necesidades, con falencias, con enfermedad, pero con Cristo. ¿Qué elegirían? Para un cristiano verdadero esto no tiene discusión, ¿no? Para un verdadero cristiano no hay discusión. Dame a Cristo. Solamente a Cristo, solamente Cristo quiero. No quiero otra cosa más que a Cristo.
Bien, pero hay algo más. No, dijimos que eran 3 cosas que el apóstol Pedro daba como argumento. Dijimos la primera, los profetas del Antiguo Testamento anhelaban tener y experimentar lo que nosotros experimentamos. La segunda es, Dios envió desde el cielo el Espíritu Santo para que tú y yo podamos creer. Dice así el versículo en nuestro pasaje, si lo encontramos de vuelta, porque creo que lo perdí. 1 Pedro 1. Miren que lo marqué, pero bueno, ahí estamos. 1 Pedro 1, versículo 2 dice así. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo fue enviado del cielo, mi hermano, para que tú y yo podamos creer en Cristo. El Espíritu Santo fue enviado desde el cielo para que tú y yo podamos creer en Cristo. Imagínense, el Espíritu Santo que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, inspiró también a los apóstoles del Nuevo Testamento, inspiró a alguien en tu vida, un predicador de un púlpito o una persona que te predicó personalmente, para que te predicara, y también obró en vos para que vos creas en el Evangelio. Todo esto lo hizo el Espíritu Santo. Inspiró a los profetas, inspiró a los apóstoles, inspiró a un predicador o a una persona que te habló de Cristo. Te inspiró a vos, obró en vos para que creas. Todo esto lo hizo el Espíritu Santo. Ser creyente, mis hermanos, no es como ir a un club social. Ser creyente implica todo esto que se dé en la vida, ¿no? No es como ir a un club social. Necesitamos este poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no hubiera obrado en tu vida, nunca hubieras creído. Si el Espíritu Santo no hubiera tocado tu corazón, nunca hubieras creído en Jesucristo. Él es el que da entendimiento y Él es el que nos hace entender que estábamos muertos en delitos y pecados. Fue por el Espíritu Santo que disfrutamos del privilegio de ser salvos. Por el Espíritu Santo disfrutamos de este privilegio. Dios, Dios, mi hermano, te amó de tal manera que te escogió desde antes de la fundación del mundo por el poder del Espíritu Santo. Aún sabiendo que si hubiera sido por ti o por mí, no lo hubiéramos elegido. Él te amó de tal manera que te amó desde antes de la fundación del mundo, aún sabiendo que si hubiera sido por vos, o por tu decisión, o por tus ganas, no lo habrías elegido. Dice la palabra de Dios que estábamos espiritualmente muertos. En Efesios 2, estábamos espiritualmente muertos y Él nos dio vida, juntamente con Cristo. Que éramos enemigos, esto lo dice Romanos, y fuimos reconciliados. Todo por el poder del Espíritu Santo. Él te escogió porque Él quería que fueras de Él. Y todo lo hizo por el poder del Espíritu. Él te escogió porque Él dijo, yo quiero que tal persona sea mía. Él te escogió porque Él quería que fueras de Él. Él envió a Jesucristo a morir por vos. Él envió a alguien que te predicara, como dijimos recién. Y con el poder del Espíritu Santo cambió tu corazón de piedra en uno de carne para que puedas creer. Todo esto lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Ahora, no sé si estoy siendo claro, mis hermanos, pero ¿ustedes entienden el privilegio que tenemos de ser cristianos? Este es el punto, ¿no? Que entendamos en esta mañana y que nos podamos ir de aquí sabiendo qué privilegio tenemos. Y por último, y en esto quiero ser breve porque realmente es un tema escolloso, dice la palabra de Dios, versículo 12 nuevamente. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O los ángeles anhelan mirar. La versión que yo estudié, esta es Reina Valera, yo estudié Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas.
Y la Nueva Biblia de las Américas dice, los ángeles anhelan mirar. Cambia la cuestión, ¿no? Pero por ahí me van a decir los ángeles anhelan mirar varias veces. Y bueno, es por eso, porque estuve leyendo otra versión. No quiero meterme en la angelología o en el estudio de los ángeles. No es un tema que quisiera meterme, pero sí o sí, mis hermanos, acá la Biblia dice que los ángeles anhelan mirar. Y sí o sí tenemos que tocar este punto, ¿no? Hay dos cosas que hay que resaltar. Anhelan y mirar. ¿Qué significa anhelan? Desear fervientemente algo. Los ángeles desean algo fervientemente. ¿Qué es lo que desean? Mirar. Pero esta palabra mirar también es importante porque no es deseo mirar, miro un poquito así nomás y después sigo mirando. ¿No? En el original es mirar incipientemente, prestar suma atención a lo que estoy mirando. Los ángeles anhelan mirar algo con suma atención. Los ángeles desean fervientemente mirar algo con suma atención. ¿Y qué es lo que quieren mirar? Todas las cosas que venimos hablando. El poder de la salvación en la obra de Cristo en nosotros. Ellos anhelan mirar este poder que obra en nosotros para la salvación. Lo anhelan mirar. Bueno, como dije, no quiero irme lejos en cuanto a lo que es el estudio de los ángeles, ¿no? Pero tenemos que ver por qué Pedro dice que los ángeles anhelan mirar. ¿De dónde saca Pedro esta idea? ¿Por qué dice Pedro, los ángeles anhelan mirar lo que ustedes están viviendo ahora? ¿Y de dónde saca la idea esta Pedro? Bueno, si ustedes se ponen a recordar, todos somos crecientes aquí, creo que conocen la historia. ¿Se acuerdan cuando el hombre cayó en Génesis capítulo 3? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Bueno, obviamente quitó al hombre del huerto del Edén. ¿Y qué hizo el Señor con el huerto del Edén? Lo puso en un lugar oculto, resguardó el árbol de la vida. ¿Y qué puso a cuidar? ¿Qué fue lo que puso a cuidar en la entrada del huerto del Edén o en la entrada del árbol de la vida? 2 querubines. Dice la palabra de Dios que también había una espada, ¿no?, de fuego que iba y venía para todos lados. Lo que estudia en arqueología dice que esa hace referencia a que alguien tenía que ser traspasado para que llegar de vuelta al árbol de la vida, y Jesucristo fue el traspasado por esa espada de fuego. Pero bueno, sería irnos a ese tema y no quiero llegar a ese punto. Si uno sigue leyendo, en Éxodo capítulo 25, Dios envía que construyan un propiciatorio. Me sale bien la palabra, ¿no? ¿Qué es el propiciatorio? ¿Ustedes se acuerdan, mis hermanos? Bueno, el propiciatorio es una mesa donde se sacrificaban los animales, se rociaba la sangre para el perdón del pecado. ¿Qué había en el propiciatorio? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había en el propiciatorio? 2 ángeles, 2 querubines, mirando hacia adentro, hacia el centro, ¿no? Hacia el lugar donde la sangre era derramada. Después, si seguimos leyendo, cuando Jesucristo resucita, en Juan específicamente dice que María Magdalena, cuando fue a la tumba, ¿qué encontró? 2 ángeles, uno al pie y otro a la cabeza. Bueno, los que conocen del tema más que yo, dicen que es imposible no relacionar esta imagen del Nuevo Testamento con la de Éxodo 25. Es la única lugar donde se encuentran 2 ángeles sentados, uno al pie y otro a la cabeza, y hace referencia al propiciatorio, a 2 ángeles mirando hacia el centro. En Éxodo 25 dice la palabra de Dios que Dios le habló a Moisés y dice: ve y en el centro del propiciatorio me encontraré contigo. Todo esto hace una gran referencia a que Cristo es el lugar de encuentro con Dios y el hombre. Cristo es el único lugar donde Dios y el hombre se pueden encontrar. Cristo es el único medio para encontrarnos con Dios, nosotros los hombres. Es una gran referencia y suponemos, no quiero ser dogmático, pero suponemos que Pedro se está refiriendo a eso. Ahora, sin ánimo de aburrirlo, mis hermanos, sin ánimo de ser demasiado aburrido con este tema ni tampoco extenso, ¿no? La idea de Pedro aquí es que los ángeles no disfrutan de esta salvación. Ellos anhelan mirar esta salvación, pero los ángeles no la disfrutan. Anhelan ver cómo es este proceso, pero la salvación es para nosotros, no para los ángeles.
Los ángeles no tienen necesidad de salvación, pero aún así ellos se asombran, se extasian por esta salvación tan grande que tenemos. Pónganse a pensar un poquito más, mis hermanos. Los ángeles están todo el tiempo en la presencia de Dios. Están constantemente admirando la gloria de Dios. ¿Cómo no se van a extasiar al ver a un Dios hecho hombre, despojado de su divinidad, sufriendo en una cruz, derramando su sangre en un madero, para que tú y yo podamos ser salvos? ¿Cómo no nos van a extasiar? Esta idea de que los ángeles anhelan mirar esta salvación tan grande, también es lo que dice Lucas por allá, ¿no? Que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay tal algarabía en el cielo con los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Porque es esto, le asombra a los ángeles la salvación que tú y yo tenemos. Ellos no lo pueden tener, es para nosotros. Solamente tú y yo la podemos disfrutar. Piensa, mis hermanos, en este momento en personas encumbradas. Piensa en los Bill Gates de este mundo, piensa en los Rockefeller, en los Soros. Piensa en toda esa gente encumbrada. Y todo lo que ellos tienen, dinero, fama, poder, influencia. Y ponlo en una balanza. Y del otro lado pon tu salvación. ¿Qué es eso que tienen aquellos? Simplemente basura. Simplemente basura. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, dice, todo lo que yo tenía antes lo estimo como basura. Todo lo que yo tenía antes, todos los títulos y todo el renombre que tenía, todo lo estimo como basura. Y después termina diciendo, ciertamente aún, cuando Pablo escribe Filipenses habían pasado 30 años de su conversión, dice, ciertamente aún lo estimo como basura. Después de 30 años de convertido, todo lo que yo tenía antes de ser cristiano, lo sigo estimando como basura. Sigue siendo basura para mí. Mi hermano, déjame terminar con una pregunta. La idea de esta mañana era que podamos ver qué grande es nuestra salvación. Y que nos vayamos gozosos y alegres a pesar de las dificultades que podamos tener por esta salvación que tenemos. La pregunta es esta salvación preciosa todavía para vos? ¿Esta salvación que tenés es preciosa para vos? ¿Lo es como cuando fue el primer día que te convertiste? ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Te acuerdas de lo que sentías en ese momento? ¿Sigues sintiendo lo mismo ahora? ¿Das gracias a menudo por esta salvación que tenemos? ¿Te sientes gozoso y alegre por esto que tenemos, por esto simple que tenemos, esta salvación tan grande? ¿Das gracias a menudo por esto? La Biblia habla del primer amor, ¿no? Que tenemos que seguir sintiendo ese amor primero que uno tiene. Efesios habla de, bueno, en realidad Apocalipsis, que hemos dejado el primer amor y le dice la iglesia de Efesios. Esta es la idea, mi hermano, que demos gracias por esta salvación que tenemos, ¿no? Por habernos escogido. Dios nos escogió, como dijimos, desde antes de la fundación del mundo, a ti y a mí, por que Él quiso. ¿Qué mérito teníamos nosotros para ser elegidos? Ninguno. Lo eligió porque Él así lo quiso, por su soberana voluntad, porque Él tuvo ganas de elegirnos. ¿O te has acostumbrado, mi hermano? A lo mejor te acostumbraste, ¿no?, a ser cristiano. Ya te acostumbraste a ser cristianos y hay quejas en nosotros todo el tiempo. Que no me alcanza el dinero, que estoy enfermo, que me duele, que me hace falta. ¿No estás acostumbrado a ser cristiano, mi hermano? Quizás te has acostumbrado a ser cristiano. Si ese es el caso, este es el mejor momento para ponernos a cuenta con Dios. No mañana ni después. Pídele a Dios que Él te vuelva a renovar ese agradecimiento por lo que Él te ha dado. Y que puedas salir de aquí, mi hermano, esta mañana, contento, alegre, feliz, por lo que Dios te ha dado. Dios nos conceda un corazón agradecido, un corazón lleno de agradecimiento y lleno de alabanza para nuestro Dios. Dios bendiga tu palabra. Gracias.